la bienvenida, los saludos, la gratitud al Señor por este tiempo, porque hay estos medios para predicar su palabra. A lo mejor ya leyó por ahí el título de la predicación. Y yo estoy creyendo, hermanos, yo estoy creyendo que estas predicaciones, toda esta serie de predicaciones en este tiempo, estoy muy convencido que tiene que ir dirigida hacia el exterior, hacia el mundo. De hecho, tecnológicamente y digitalmente, desde este punto, el templo se extiende hacia el exterior, hacia el firmamento, hacia las líneas en el mundo. Y yo estoy creyendo que estas palabras van hacia la gente, hacia el pueblo, hacia el mundo, hacia todos y todas las personas. Ciertamente la iglesia de Cristo, usted y yo, por mucho tiempo, por muchos años hemos estado predicando y hemos estado recibiendo su palabra y hemos crecido y hemos madurado y hemos alcanzado cierta madurez espiritual y conocimiento, convicción de su palabra, del reino, lo que tiene que ver en el reino y su justicia. Y podemos estar entendiendo y ser entendidos de todo lo que está pasando alrededor. Sin embargo, el mundo y la gente que no le conoce, no así ellos. Hay mucha ignorancia de la palabra, de su palabra. Y yo estoy creyendo y pensando que tu familia puede estar ahí, lo dije hace 14 días, o que puedes estar compartiendo esta enseñanza o este espacio. La iglesia, a lo largo de la semana y en este tiempo, podemos estar teniendo espacios para seguir ministrando el corazón, siendo edificados en la palabra. Pero este tiempo usted y yo entendamos que es para predicar al mundo. Y esta palabra y estos temas, usted y yo nos gozamos. Usted y yo somos edificados. Usted y yo somos fortalecidos y conviccionados. Entonces, Padre, yo te doy gracias. Oramos para que esta palabra entre a los hogares, entre a cada casa, a cada corazón que no te conoce. Que sea la oportunidad precisa para que para el mundo sea predicado este evangelio del reino, para que sea predicado en todas las naciones las buenas noticias de salvación, para que el mundo crea, para que el mundo sepa, para que el mundo entienda los tiempos, los sazones de tu reino. La palabra predicada que trae salvación, que traerá salvación y vida eterna para muchas personas. Es el tiempo de la predicación de tu evangelio para el mundo. Es imperante, es urgente la predicación en este tiempo para salvación y para alcanzar vida eterna y para que el mundo le conozca y se arrepienta de su camino y venga a salvación, a sanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Abra su Biblia en Mateo 24.
Mateo 24. Y voy a predicar, voy a compartir y vamos a leer el versículo 14 y de ahí voy a partir. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y será predicado este evangelio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Se lo voy a leer en otra versión, para que entendamos qué quieren decir para testimonio de las naciones. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Elohim sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Entonces vendrá el fin. De manera de que ahorita es el tiempo, mis amados, iglesia, de que esta palabra, de que el evangelio del reino sea predicado en toda la tierra, para que todo el mundo la escuche y la oiga, para que el mundo entero se entere, para que todos sepan de todo lo que está sucediendo, y entonces vendrá el fin. En el Evangelio Mateo 24, y entonces vendrá el fin. Y ese entonces sugiere que viene un contexto que está narrando el evangelista, que está diciendo, y luego vendrá el fin. Pero Mateo se concentra en las señales. Porque eso le preguntaron al maestro: maestro, dinos, ¿cuándo será las señales? Dinos cuándo serán esas señales que tú estás diciendo. Y Mateo narra las señales que van a estar surgiendo, las señales que van a estar sucediendo, y entonces vendrá el fin. Pero ¿por qué viene el fin? ¿Por qué viene la destrucción? Y cuando habla del fin, se está refiriendo de toda la historia de la humanidad. Sí, mis amados, de todo el mundo viene una destrucción. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede esa destrucción? ¿Por qué vendrá el fin de toda la historia de la humanidad? El evangelista Mateo, en medio de las señales que él está narrando, solamente da una luz, solamente da un pequeño comentario acerca de los por qué. Lea conmigo versículo 12, ahí en 24, Mateo 24. Por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, aún ese texto bíblico son señales. Cuando tú veas que viene la frialdad en el corazón de la gente, se está acercando el fin. Se está acercando el fin de los siglos, el fin del mundo. Sin embargo, es por haberse multiplicado la maldad, da una pequeña luz. Sin embargo, esa luz es señal nada más. Ese comentario es señal. Vamos a tener que ir al principio de todas las cosas, porque el Señor ya ha destruido la tierra en otra ocasión. Ha destruido el mundo en un tiempo, ha destruido ciudades y también naciones enteras.
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué está en el corazón de Dios la destrucción de la humanidad? Acompáñeme a Génesis, en el capítulo 6. Y vamos a leer la historia, no toda, pero vamos a resumir la historia de Noé. La historia de Noé y el diluvio. Usted sabe esa historia. Tú y yo la conocemos. La historia de Noé. La historia del arca de Noé y del diluvio. Capítulo 6 de Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Les nacieron hijos e hijas. Se estaba multiplicando la población, pero juntamente con la población se estaba multiplicando la maldad. Versículo 5. Y vio Elohim que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahí está la plataforma y ahí está el por qué el Señor destruyó la tierra en tiempos de Noé. Porque la maldad, el pecado del hombre sobrepasó los pensamientos del hombre. Todo pensamiento y el corazón era de continuo estar haciendo el mal. Tan así que el Señor se arrepiente. Pero dice el Señor que le dolió en su corazón. Este sería otro tema para predicar acerca de este punto. Al Señor le dolió en su corazón. Y muchas veces vemos la historia de Noé como un acto en desamor, sin amor de Dios. Un acto de prepotencia de Dios. Un acto de no amar al mundo o a las naciones. Un acto de injusticia de Dios. No, en medio de la destrucción, en medio de esta decisión, al Señor le estaba doliendo. Así como papá corrige al hijo porque lo tiene que corregir, sin embargo hay un dolor en el corazón, pero tenemos que corregir. Pero halló gracia Noé delante de los ojos del Señor. Seguimos adelante, usted y yo conocemos esto. Versículo 11 del capítulo 6 de Génesis. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Elohim a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré de la tierra. Inmediatamente ahí le da las instrucciones del arca. Versículo 1 del capítulo 7. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Escúcheme,
En aquel entonces, en aquella generación, había violencia, había maldad. ¿No le parece una historia muy conocida por todos nosotros en este tiempo? Violencia por todos lados, maldad por todos lados. Ha rebasado el pecado y la maldad en este tiempo al mundo, a la humanidad, a todos nosotros. Sin embargo, hay justos. Sin embargo, hay gente que trata de agradar al Señor. Y usted y yo sabemos el desenlace de esta historia. Versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2. Ya está metiendo los animalitos. Ya entró su familia, ya entró su esposa y ya entró sus hijos y sus nueras al arca. Ahora el versículo 15 dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 en toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Elohim, y el Señor cerró la puerta. Escúcheme, ese es otro tema muy importante. Macho y hembra. Nomás hay 2 géneros. No hay 3 ni 4, no hay más. Hay 2 géneros desde siempre, desde el principio de los siglos y de la historia de la humanidad. Macho y hembra. De 2 en 2. No de 3 en 3, ni de 4 en 4, ni de 1 en 1. De 2 en 2. Macho y hembra. ¿Y por qué subrayo y me fijo en esto? Porque vamos a continuación a otra destrucción que hizo el Señor. Sodoma y Gomorra. Acompáñenme capítulos más adelante de Génesis. Ahí está la destrucción del diluvio. Y usted ya conocemos esa historia. Nunca ha sido el diluvio, nunca ha sido el arca de Noé una fábula infantil que acarrea y que trae una moraleja. No fue una fábula infantil con moraleja. Es una historia veraz, es una historia que sucedió, pero sí trae un mensaje también. Un mensaje de salvación, un mensaje de justicia, un mensaje de amor de parte de Dios hacia la humanidad. Amor, así es, amor, porque Él no quiere que nadie perezca. A Él le dolió en su corazón la decisión que estaba tomando, pero era necesaria, porque la maldad había rebasado al hombre y a sus pensamientos y a su corazón. Capítulo 18 de Génesis. La historia de Sodoma y Gomorra. Esa historia también usted y yo la conocemos. Capítulo 18, versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y el Señor envía ángeles que descendiesen hasta Sodoma y Gomorra para investigar y ver qué estaba sucediendo, y si era todo lo que estaba pasando, iba a destruir. No voy a entrar en detalles porque ahí Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Siendo tú un Dios justo, ¿cómo va el justo morir igual que el malvado, que el malo, que el impío? No voy a entrar en ese detalle, pero ¿qué cree? No había ni un justo en esa ciudad, solamente Lot, su esposa y sus 2 hijas. Porque ni a los nueros, ni a los yernos,
se quisieron ir con ellos. No le creyeron, se burlaron de Lot. Acompáñenme al capítulo 19. Capítulo 19, versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones? La gente, la comunidad de Sodoma y Gomorra. Usted sabe ya que ahí había una perversión sexual, había inmoralidad sexual, homosexualidad, se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías, borracheras, había una corrupción sexual ahí. Había llegado su maldad y su pecado hasta los oídos y los ojos del Señor, y de tal manera que envía a esos ángeles para destruir a esas dos ciudades. Y envía el Señor estos ángeles, y los hombres malos y perversos e inmorales le tocan a la puerta de Lot, porque ahí estaban los ángeles, y le dicen: ¿dónde están los varones que vinieron contigo? Sácalos para que estemos con ellos. Entonces Lot salió a la puerta y les dijo: no, hermanos míos, no hagan tal maldad. Y sucede ahí que lo meten a la casa los ángeles inmediatamente. Versículo 13, no quiero entrar en detalle en la historia, usted y yo la conocemos. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, el de Sodoma y Gomorra, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Versículo 24, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de estas ciudades, y el fruto de la tierra se murió. Fueron destruidos. Esta pareciera una película de adultos. No fue una película de adultos con un mensaje. Esto también fue una historia verídica que sucedió, y también trae un mensaje. El Señor es justo. El Señor envía mensajeros para salvación, para que se arrepientan. Pero si no se arrepiente la humanidad, si no se arrepiente la ciudad, si no se arrepiente la nación, si no se arrepiente el mundo, vino destrucción sobre todo el mundo en Noé y el diluvio. Vino destrucción para Sodoma y Gomorra, en esas dos ciudades, y en las dos historias hubo justos, hubo gente salvada, hubo gente que se arrepintió, que creyó en Dios, y fueron sacados previo a la destrucción. Por eso hoy en día al homosexualismo se le llama también sodomía. Y yo no voy a profundizar en ese tema, que un día voy a utilizar un espacio completo para compartir acerca de este tema que nos aqueja a todos hoy en día. ¿No le parece también una historia muy contemporánea en estos tiempos? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, naciones haciendo cambios legislativos en sus leyes, dándole favoritismos o dándole crédito a una inmoralidad, a un pecado desde los tiempos. Desde el principio siempre eso ha sido una aberración para el Señor, una inmoralidad sexual, un pecado. No está bien. Macho y hembra, hombre y mujer, no hay más.
Lo que era antes malo, ahora se ha vuelto bueno o normal. Es un buen tema para predicarlo en otro tiempo. De manera, mis amados, que esa causa de la maldad, esa causa del pecado, que el Señor decide destruir naciones, ciudades. Y sabe, hoy en día, usted y yo sabemos que la maldad del mundo se ha aumentado. La corrupción, la contaminación moral, los principios, no solamente principios bíblicos, principios morales, se han corrompido, se han hecho a un lado para intereses de una comunidad, para intereses políticos, para intereses financieros también. Lo que era malo antes, ahora resulta que es bueno. Acompáñeme ahora a otra historia que usted y yo también la conocemos. La historia de Jonás. Vaya al libro de Jonás. Esta también pareciera una fábula infantil donde hay una moraleja al final del cuentito. Pero no, es y fue una historia verídica, veraz, registrada en las Escrituras, que aconteció, que sucedió con un propósito, con un fin en aquel tiempo y para enseñanza en nuestros tiempos. En el libro de Jonás, Antiguo Testamento, bloque de los profetas menores. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Imagínese, o escuche, o subraye, y pregona contra ella. Y pregona con ella, predica con ella, predícale a ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Otra situación. Otro caso. Aquí estamos hablando de una ciudad completa. Con Noé, el mundo entero. Sodoma y Gomorra, 2 ciudades. Aquí es una nación entera. Ha subido su maldad hasta los ojos, hasta los oídos del Señor. Y envía a un profeta y le dice: pregona sobre ella y diles que se arrepientan. Capítulo 3 del libro de Jonás, versículo 4. Y comenzó Jonás. Ya sabemos la historia, usted y yo, bien linda. Jonás no obedece, se quiere ir a otro punto contrario, se sube a un barco, que bien lindo la historia. Después sucede algo en el barco, lo echan a la mar y luego un gran pez se lo traga, y toda esa, bien bonito, bien infantil, que nuestros hijos aprenden de esa historia bonita. Versículo 4, capítulo 3. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, fíjese, los hombres de Nínive creyeron a Dios.
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus principales, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Los están mandando a ayunar. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y si se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió el Señor del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué cree? No lo hizo. Aquí está otra tercera historia, pero una tercera historia que termina en todo lo contrario de las otras dos. Había maldad, había violencia, había un gran pecado. Nínive era una ciudad conocida por su violencia, por su arrebato. Eran sanguinarios, era gente malvada, violenta. Y su maldad había llegado hacia el cielo. Y mandó el profeta a pregonar arrepentimiento, a decir que en 40 días se iba a destruir todo Nínive. E inmediatamente le creyeron a Dios y se arrepintieron de su mal camino. Hasta el presidente, el rey de Nínive, aceptó la predicación, lo creyó en su corazón y mandó proclamar ayuno y que se arrepintieran de su mal camino. Ese es la intención en el corazón de Elohim. Ese fue el propósito, el interés en el corazón del Señor en tiempos de Noé. Pero la gente no creyó, la gente no entendió, echaron de loco a Noé, no creyeron que iba a llover y llovió. Jamás había llovido en ese tiempo. Sodoma y Gomorra, hasta se burlaron de Lot, hasta se burlaron de los ángeles, y vino la destrucción. Pero dice la historia que el Señor le dolió en su corazón, que no quería hacerlo. Y en Nínive también les dio la oportunidad de que se arrepintieran. Y envía a uno de sus mensajeros a pregonar. Y usted conoce la historia y cómo termina la historia de Jonás, que ese ya no es el punto. El punto es de que en varias ocasiones el Señor ha querido destruir al hombre. ¿A causa de qué, mis amados? Familias. A causa de la maldad del hombre, a causa del pecado, cualquiera que sea el pecado. Lo que era malo antes, hoy sigue siendo malo. También es malo. ¿Qué está pasando en estos tiempos, familia? La maldad del hombre se ha multiplicado. No necesito decirte. Todos los que estamos viviendo en este tiempo nos estamos dando cuenta. Hay un gran pecado en toda la humanidad. Y esta pandemia que está sucediendo, me llama mucho la atención que esta pandemia está impactando a todo el mundo. Solamente 19 naciones, hasta el día 2 de abril, no había ningún contagio. En 19 naciones.
El mundo está de rodillas ahorita por la pandemia, y no por un clamor, y no por ayuno y arrepentimiento. Está doblada, está de rodillas, pero vencida por un virus mundial. Hay mucha maldad en el mundo. Hay mucha corrupción. Hay mucha contaminación mental del corazón, del alma en la gente. Que sus pensamientos en el corazón es de continuo de estar haciendo el mal, como en tiempos de Noé. Como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Te tengo que platicar. Sabemos cómo está en estos tiempos esa situación. Estoy buscando una información. Los países que todavía no reportan casos de COVID hasta el día 2 de abril. Hasta el día 2 de abril, hace un mes aproximadamente. Comoras, Kiribati, Lesoto, Malawi, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Sudán del Sur, Tayikistán, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Vanuatu, Yemen. ¿Qué son esas naciones? No las estoy minimizando. Pero ¿qué quiere decir, mis amados? Que todo el mundo conocido, las naciones conocidas están impactadas con esta enfermedad, con este virus. Y no estoy diciendo que está viniendo el fin. Hace 21 días prediqué acerca de que estos son tiempos de dolores. Pero aún no es el fin. Pero aún en estas pandemias y en estos acontecimientos se está y se tiene que estar predicando el evangelio de Jesucristo a todas las naciones para testimonio de ellos, para que ellos escuchen, para que ellos también sepan que viene una inminente destrucción mundial. Si lo hizo en otro tiempo y por las causas que lo hizo, no estamos muy lejos por esas causas. Y si lo hizo en otro tiempo, lo va a volver a hacer. Pero si se arrepiente la humanidad, si se arrepiente el hombre, si se arrepiente la mujer de sus malos caminos y nos arrepentimos y volvemos a Dios y creemos a Dios así como Nínive y clamamos a Él y pedimos, si se arrepintiese de lo que el Señor trata y quiere hacer con nosotros, no se podrá arrepentir, no lo irá a hacer. Y el Señor miró su corazón de Nínive y del rey, vio que eran legítimos su arrepentimiento, se dieron cuenta que verdaderamente y sinceramente estaban arrepentidos, creyeron a Dios. Y el mal que iba a enviar a Nínive no lo hizo, a causa y por el arrepentimiento de la humanidad, de volverse a Dios. Y hoy es tiempo, mis amados, acompáñenme a Mateo 24 otra vez, en donde iniciamos, por favor, y ya voy a terminar. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en toda la tierra, para que todo el mundo,
reciba el mensaje, para que todo el mundo recibe la palabra de salvación y se arrepientan de su mal camino. Todos los que somos cristianos, todos los que nos llamamos hermanos y cristianos aquí en la congregación y en miles de congregaciones, familia que nos acompaña, personas que escuchan y que han de oír y ver este mensaje, un tiempo nos arrepentimos de nuestro mal camino. Nos arrepentimos. Pedimos perdón. Nos arrepentimos de todo lo que habíamos ocasionado y hecho, y venimos y volvimos a Dios, y Él nos ha salvado. Él nos ha dado una salvación y vida eterna, y hoy estamos viviendo y hemos crecido espiritualmente, y hoy estamos tú y yo en esta pandemia, en esta situación, en esta circunstancia, en estos tiempos que va a venir una destrucción, que va a venir un inminente fin del mundo. Y la pregunta, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para irte con el Señor? Dios vio justo a Noé y a su familia y les dijo: súbanse en el arca para salvación. Estuvo Lot, que fue también librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y su esposa y sus 2 hijas. Usted ya sabe la historia, pero su señora salió de ahí, aunque pasó otro asunto ahí. Pero fue librada de la destrucción, fueron librados de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por justicia, por vivir justamente, por creer en Dios, por arrepentirse y alcanzar salvación. Y hoy es la misma situación. Es tiempo de que te subas al arca. Es tiempo que nos arrepintamos y vivamos justa y piadosamente delante del Señor, que Él en su morada celestial oyó el clamor de Sodoma, oyó también la maldad, y vio la maldad en el diluvio en tiempos de Noé, y vio y escuchó la maldad y la perversión de Nínive. Allá en su trono Él ve y Él mira y Él escucha todo lo que está sucediendo. Pero también escucha corazones sinceros, también escucha almas arrepentidas, personas que vienen en busca del Señor, de arrepentimiento genuino, de un cambio, de una vida distinta. Y entre tanto que esto no sucede, entre tanto que no viene el fin, usted venga a Dios, no espere, no vaya a hacer que cierre la puerta. En tiempos de Noé dice que el Señor Jehová cerró la puerta y ya nadie pudo subirse. Va a llegar un momento en que no se pudieron subir al arca. Va a llegar un momento en que vendrá la salvación de estos tiempos y no te podrás subir porque la puerta será cerrada. Y no vas a poder subirte, aunque clames, aunque te hinques, aunque te vistas de ceniza y silicio. Cuando la puerta se cierre, no vas a poder subir. Así es que no esperes. Hoy es el tiempo, hoy es el momento de salvación, hoy es el momento de arrepentimiento y hoy es el momento para tener ese boleto. Padre, póngase de pie, mis amados, vamos a orar. Vamos a orar para que esta palabra llegue a los corazones. Esta palabra pregonada la escuche el mundo. Esta y otras. Porque estamos y seguiremos predicando el Evangelio del Reino a todas las naciones. Para salvación, para vida eterna. Y entonces vendrá el fin. Pero usted y yo, que hemos alcanzado salvación, nos hemos de subir al arca. Y usted y yo ya estamos en el arca y toda su familia.
Usted y yo ya dejamos a Sodoma y a Gomorra a nuestras espaldas. Usted y yo en medio de la ciudad. Nínive no salió. Nínive no salió, ahí se quedó, pero se arrepintió de su camino y tocó el corazón de Dios, y el Señor no envió la destrucción a Nínive. Es tiempo. Padre, yo te doy gracias por la palabra predicada. Yo te doy gracias, Señor, porque por medio de este medio podemos predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Vendrá el fin, ciertamente vendrá el fin más adelante, pero usted y yo estaremos listos, estaremos preparados, y entre tanto que eso suceda, usted y yo caminaremos en una vida y vida en abundancia, porque este virus va a pasar en un mes, en 2 meses, en el fin de año, o en el siguiente año, o en el siguiente verano. Pero usted y yo caminamos con el Señor. Usted y yo caminamos con la seguridad de que cuando venga el fin, seremos elevados, lo veremos a Él. Yo te doy gracias, Padre. Bendigo este tiempo y declaro que esta palabra entra y penetra en los corazones y cumple el propósito por el cual es enviada, para arrepentimiento, para entendimiento, para convicción, para aclarar la mente y el corazón de las personas y puedan recibir, creer en Dios y recibirlo en sus corazones a Jesús, que fue enviado al mundo por medio del Padre, para que todo aquel que crea en Él no se pierda en el mundo, no se pierda en maldad, y a la postre se pierda cuando venga el fin y tenga salvación y vida eterna en el nombre de Jesús, por haber aceptado a Jesús, por haber creído en el Señor, arrepentirse de su camino, de su pasado, de su maldad, de su pecado, y venir a Él y caminar con Él, con toda su casa, así como Noé, con toda su casa, así como Lot, con toda su casa. En el nombre de Jesús los bendigo. Bendigo este tiempo, bendigo la iglesia de Cristo, y bendigo a todas las familias que han de ser salvas, que han de ser cambiadas por tu palabra y por este evangelio que se predica y se estará predicando aquí y en otros lugares. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Shalom. Les bendigo. Amén.